Imagínense la vergüenza de que detienen al que fue jefe de la policía con Calderón y ahora al secretario de la Defensa del pasado gobierno. ¡No, Andrés Manuel! Ay, ay. Soñé que estaba de acuerdo con el presidente. ¿Qué me está pasando? Necesito un pan. Necesito un pan. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque no podemos hacer juicios sumarios y señalar sin tener pruebas. Chester, disculpa, ¿no agarraste mis...? ¡Perro cabrón! Me voy un minuto y haces tu desmadre. Ya te dije que en esta casa está prohibido Paw Patrol. Cuando hablamos del general Salvador Cienfuegos, no nos referimos únicamente al exsecretario de la Defensa Nacional. Tampoco estamos hablando simplemente del acusado de producción, distribución y exportación de drogas, o de otro mexicano que se quedará con las ganas de visitar Disney World. También estamos hablando de la más reciente hemorroide que le explotó a la Cuarta Transformación. Se está acusando en este momento al general Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional, de narcotráfico en modalidad de transporte y distribución de droga. Un hecho inédito, nunca se había acusado a un militar de este nivel por ese tipo de cargos. Regla básica: si hay razones para que te investigue la DEA, no le andes buscando orejas a Mickey. La detención del general Cienfuegos en Estados Unidos fue un putazo para un gobierno que ha depositado toda su confianza, apoyo, presupuesto y oraciones en las Fuerzas Armadas de México. Pero que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya retirado los cargos en contra del general puede ser más peligroso para el gobierno de López Obrador que ser guachicolero y no poder dejar el cigarro. Aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. No. Huevos, ni madres. Si algo nos ha enseñado el gobierno de la 4T es que solo se necesita de la mínima acusación en una sola persona para desacreditar a toda una institución, empresa, organismo o administración. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Seguramente se esperaron a ver la sentencia para hacer este anuncio del segundo informe de gobierno. Si las acusaciones sin evidencia fueran una persona, sería el pinche señor feudal de la Ciudad Mañaneras. En las conferencias de Palacio Nacional, solo se necesita que hayas criticado al hijo ingrato de Tabasco para que se te acuse a ti y a la empresa, organismo o institución en la que hayas trabajado de formar parte de la conspiración para derrocar al gobierno de la esperanza. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, fue el encargado de explicar el contenido del documento titulado Rescatemos a México a través de un bloque opositor amplio, el BOA. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Y como no tengo por qué ocultar eso, me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido. No sé sobre su validez, pero no está de más. Pero cuando se trata del exsecretario de la Defensa y el Ejército Mexicano, resulta que no debemos manchar a nuestras Fuerzas Armadas de los pecadillos del general Cienfuegos. La neta, ¡qué huevos! No vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas. Y nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia. Pero aquí además está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa. ¿Falta de pruebas? ¿Inocente? ¿Acaso Andrés Manuel cree que la DEA arrestaría a un exsecretario de la Defensa
solo por el coraje de que se parece a Kamisama. Pero si hay algo que me molesta más que la cerveza caliente y la sopa fría, son los huevos tibios. Un día después de que habían detenido al general, Tato Obrador puso a Cienfuegos al mismo nivel de García Luna y hasta lo utilizó como ejemplo para dejarnos claro que ese tipo de mamadas no pasaban en su gobierno. Imagínense la vergüenza de que detienen al que fue jefe de la policía con Calderón y ahora al secretario de la Defensa del pasado gobierno. El mensaje que se da, ¿no?, hacia afuera. Pero eso no somos los mexicanos, ¿eh? Y después de que el planeta dio una vuelta sobre su propio eje, resulta que no debemos relacionar las acciones de Salvador Cienfuegos al prestigio del ejército y las Fuerzas Armadas. Conducta del general secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa. Un señor que se siente salvador de la patria nos ha dicho hasta el cansancio que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y casualmente, ese señor es el mismo que se atreve a decir esto. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Cuando 4 meses antes nos aventó este sermón. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. La primera reacción de su lujo de presidente al saber de la detención del general Cienfuegos fue la de fortalecer su discurso de la corrupción del pasado, pero se le olvidó que esa persona que estaba detenida en Nueva York pertenece a la misma institución que le está construyendo un aeropuerto, las vías de un tren y las sucursales de un banco. Se le olvidó por completo que está hablando de un general retirado, de unas fuerzas armadas que le hacen de policía o de muro de contención para migrantes. El ejército para la 4T es como el béisbol para López Obrador. Un día lo va a matar. Es por eso que se tuvo que echar una machincuepa inversa de 720 grados para intentar defender el honor del ejército como si se tratara de una damisela que pasó la noche en la casa de Luis Miguel. Es que ¿cómo sobrevives a la tentación? Tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno pensaría que es innecesario exhibir lo evidente, pero parece que desde que gobierna el santo patrono de la negación, la mejor opción es ser hostilmente realista. El principal problema de que un general y sobre todo un secretario de la Defensa Nacional sea acusado de complicidad con el crimen organizado es que por la cadena de mando tuvo a su disposición todo el aparato de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia. Es decir, para que nuestro ejército sirva a los intereses del narcotráfico, no es necesario que todos los militares sean corruptos. Solo necesitas meterte en el bolsillo a los que tienen más estrellas en el sombrero. Que somos el pueblo en uniforme militar, nunca criminales ni represores, nunca cobardes ni abusivos, nunca mediocres ni mentirosos, nunca desleales ni traidores. La detención de Salvador Cienfuegos involucra a todo el ejército como institución. Por más que nos jure Andrés Manuel que se puede separar al cocodrilo de los reptiles, al delfín de los mamíferos y al perico de Maradona, la acusación, con o sin fundamento, pone a nuestras Fuerzas Armadas bajo el juicio público de la corrupción del pasado que tanto ha alimentado su movimiento. La única
diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales. No vamos a reprimir al pueblo con el ejército. No es para eso. Establecer la premisa de que no se va a utilizar el ejército para reprimir al pueblo deja implícito que antes el ejército sí se ha prestado para reprimir al pueblo. Pero las palabras le valen madres al ejército, porque en los hechos es la única institución que no ha perdido plazas. Es la única institución que no le ha quitado prestaciones a sus elementos. Y en el gobierno del austericidio es la única institución que ha aumentado su presupuesto y por lo tanto su poder. Y es justamente en los hechos donde vieron por primera vez que como los intocables que se sentían, no eran tan fuertes como lo pensaban. Cienfuegos es acusado de 3 cargos por conspiración para traficar cientos de toneladas de drogas como marihuana, heroína, cocaína y metanfetaminas a territorio estadounidense, por permitir las operaciones de la organización criminal de Francisco Patrón Sánchez, el H2, durante la etapa en que se convirtió en el líder del cártel de los Beltrán Leiva. También al exsecretario se le imputan operaciones de lavado de dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, fecha en la que el narcotraficante, el H2, su presunto protegido, fue abatido por la Marina. La molestia principal de nuestras Fuerzas Armadas es que Estados Unidos no tuvo la cortesía de avisarle al gobierno mexicano sobre la investigación del general Cienfuegos. Y una vez que lo detuvieron, López Obrador lo utilizó como ejemplo de la podredumbre del pasado y hasta amenazó de suspender a todos los que estuvieran relacionados con el general, es decir, casi todos los altos mandos. Oiga, presidente, y usted ya lo decía, que cualquier persona puede ser retirada de su cargo. Con esta detención de Salvador Cienfuegos, ¿habría movimientos en el ejército? ¿Habría algunos cambios? Digo, lo acaba de decir bien usted, el titular no tiene nada que ver con Salvador Cienfuegos, pero no sé, personas que estuvieran en un nivel más abajo. Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso. ¡Ups! Desde la perspectiva que lo quieran ver, es un madrazo para cualquier gobierno que se establezca que un general es susceptible a ser corrompido. Y sobre todo en un gobierno como este, que se ha autoproclamado el dueño de la patente de la honestidad y que tiene al ejército como la columna vertebral de su cuarta transformación. Pero es por esas mismas responsabilidades que les han dado que hoy las Fuerzas Armadas tienen agarrado de los huevos a un gobierno que el pueblo eligió democráticamente. Entonces, es así como la administración que te hace feliz, 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 se tragó esa tuna y después zurró un cactus. La Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas. Oye, Marcelo, sonríe. ¿Estamos hablando de un logro diplomático? ¿O no? Algunos pinches confundidos se han atrevido a asegurar que el hecho de que la Fiscalía de Nueva York haya solicitado desestimar los cargos y que el general Cienfuegos sea investigado en México representa un logro diplomático del gobierno que está haciendo historias. Vergonzosas la mayoría de ellas. Y miren, a pesar de haberse echado la maroma de sugerir que la que debería ser investigada es la DEA, Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado. La estrategia de López Obrador se mantuvo en separar las acciones de Cienfuegos del actuar del ejército. Y es que se los he repetido tantas veces que ya debería venir en la guía ética para la transformación de México. Andrés Manuel,
todo lo analiza desde el aspecto político. El presidente se viste, camina y come pensando en cómo eso va a hacer que su gente lo quiera más que unos tacos para bajar la peda. Y ese señor sabe que por más que presione el ejército, el general Salvador Cienfuegos se ha vuelto un lastre político. Yo no veo a Andrés Manuel López Obrador, caudillo de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, armándosela de pedo al gobierno de Donald Trump para que le den la oportunidad a la Fiscalía de México de juzgar a un general del mismo ejército que está dedicado en cuerpo y alma a cumplir todos los caprichos del peor beisbolista mexicano. Quiero que consideren esto por un momento. ¿Se imaginan a este López Obrador amenazando a Donald Trump para que le regrese a Salvador Cienfuegos? No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. Todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de enfrentarse, resolverse con el diálogo, con la comunicación. No conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas. ¿Se imaginan a este Donald Trump accediendo a las amenazas de un presidente mexicano? The president of Mexico calls, and you know, I told you we're in the midst of negotiating NAFTA. So we have a little sticking point. He called up, and respectfully, because he really is a high quality guy, and he called up, he goes, Mr. President, we would like you to make a statement that Mexico will not pay for the wall. I said, are you crazy? You think I'm going to make? I'm not making that statement. He said, well, you have to. I said, is it a deal breaker? He said, yes. I said, bye-bye, we're not making a deal. ¿Se imaginan a este cazador de palomas negociando algo para que le den la oportunidad de juzgar a un militar que va a terminar desgastando a su gobierno? Asombro el que usted dijera esto del borrón y cuenta nueva. Sí, porque si queremos acabar con la corrupción, ¿sí? Si ese es el propósito, pues no debemos, ¿sí?, de quedarnos empantanados en el conflicto, ¿sí? Por eso es el punto final. O sea, si nos metemos, ¿sí?, a un asunto que signifique juzgar, abrir expedientes. Ay, no, esto ya se volvió más dramático y confuso que una película de Michel Franco. ¿Qué es esto? ¿Los pobres quieren matar a los ricos? Ay, no, por favor. Entonces, queda una duda en el aire. ¿Qué chingados fue lo que pasó? Quiero plantearles un escenario que para mí tiene mucho más sentido que la probable negociación entre la Fiscalía de Hertz Manero y la Fiscalía de William Barr, que la presión de Marcelo Ebrard sobre Mike Pompeo o sobre la pendeja teoría de que el señor Fredricksen intercambió la libertad de Cienfuegos por una felicitación. Lo que no se vale es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darle a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Yo nunca he visto un león mandándole correos a las cebras. La mayoría de los reportes señalan que la DEA hizo la investigación y solicitó la captura del general Kamisama sin avisar al gobierno mexicano, pero también sin avisar al FBI, a la CIA y al Departamento de Justicia. Ahora, esto tiene una razón de ser. La amenaza de querer capturar a un exsecretario de la Defensa de no solo un país vecino, sino de un país que consideras amigo y tu principal socio comercial va a prender un chingo de alarmas tan solo en las 5 paredes del Pentágono. Aparte de que filtrar esa información hubiera evitado que Cienfuegos regresara a Estados Unidos y pudieran hacer efectiva la orden de captura. Ahora, la detención en sí es completamente inútil. Salvador Cienfuegos ya no es secretario de la Defensa Nacional. El H2, que es el narco con el que se le relaciona, fue abatido en 2017 y esta captura no va a mermar a ninguna de las organizaciones que realmente trafican drogas a un país que poco a poco las está legalizando. ¿Por qué la DEA realizaría una captura que solo genera incomodidad entre los gobiernos de ambos países? Por este recuerdo que les voy a desbloquear. ¿Por qué iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo? Más de 200 personas inocentes
en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. La liberación de Ovidio Guzmán es solo una mínima parte del completo relajamiento en la estrategia del combate al tráfico de drogas, lo cual se me hace correcto. ¿Por qué matarnos por algo que allá no pueden dejar de meterse en la nariz? Pero ¿qué haces cuando el único propósito de existir de la DEA es detener el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos? Y sobre todo cuando ese propósito no se puede cumplir sin que México los ayude a capturar esos bad hombres. Entonces, lo que yo puedo deducir es que al ver que el gobierno mexicano no quiso ayudar a la DEA a capturar criminales, la DEA se encargó de capturar criminales del gobierno mexicano. El tema es que el tema de Salvador Cienfuegos era muy incómodo para diversos grupos de poder en México, que al final se aglutinan en uno solo, donde tienen muchas cosas en común. Es un hombre que estaba inserido en las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo, que de acuerdo a la propia información que yo había obtenido, incluso antes de que en Nueva York se le abriera un proceso, es que el general había estado colaborando, ayudando con el cártel de los Beltrán Leiva y Sinaloa desde que él estuvo adscrito ahí a Acapulco Guerrero como responsable de esa región militar. Y bueno, que lo mismo siguió haciendo cuando estuvo como responsable de la región militar correspondiente a la Ciudad de México y Estado de México. Y bueno, evidentemente hay una larga cadena de personas involucradas en estas mismas protecciones. Ok, ya lo capturaron, ya lo tienen en una cárcel en Nueva York y lo hicieron humillándolo frente a sus nietos, lo cual se me hace cruelmente gracioso. ¿Por qué chingados lo regresarías a México antes de llevarlo a juicio? En la moción que el gobierno de Estados Unidos entregó a la juez para desestimar los cargos, hay una frase que me gustaría que usted la explicara. La justificación es: hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión. Obviamente involucra también al gobierno mexicano al mencionar esta frase política exterior. ¿A qué se refiere esta frase? A la cooperación en materia de seguridad, lo que acabo de externar en este momento. La carta que la Fiscalía mandó a la jueza de Nueva York solicitó desestimar los cargos en contra de Cienfuegos por consideraciones de política exterior, y todos asumieron que se trataba de la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Y si lo siguen creyendo, quiere decir que aún no entienden quién ostenta el verdadero poder en el país de la torta de chilaquiles. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 100 años del Ejército Mexicano. 100 años de lealtad institucional. Quiero dejar claro que este escenario es el único que me convence para cubrir todas las incógnitas que se quedan en el aire. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó desestimar los cargos en contra de Cienfuegos porque así lo quería el Pentágono. Aún más importante que la relación económica y política entre México y Estados Unidos está la relación casi erótica entre la CIA, el Pentágono y el Ejército Mexicano. Detener a uno de sus elementos y sin avisar es una ofensa que esperas de un extraño, no de tu compadre. Entre otros temas discutidos, resaltaron fortalecer las instituciones que luchan contra la delincuencia organizada, desarrollar una frontera segura y competitiva para el siglo XXI y contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades de Estados Unidos y México. En la reunión también participaron altos funcionarios de ambos países, entre ellos los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública de México, así como la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, el secretario de Justicia, Eric Holder, y el almirante Mike Mullen. Bajo el plan original de la Iniciativa Mérida, aprobado por el Congreso en 2008, Estados Unidos facilitó más de $1.300 millones por 3 años. Con el objetivo de continuar la ayuda a su vecino. A principios de 2011, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso $334 millones adicionales. Según el portal Reuters, el fiscal Barr solicitó al gobierno mexicano la entrega de un capo del narcotráfico a cambio de la libertad del general Cienfuegos.
algo que obviamente nos van a negar desde el púlpito de la superioridad moral, pero que ya pasó. Esta mañana el Ejército Mexicano y autoridades federales detuvieron a Roberto alias El Mudo o el 32, líder del cártel de La Línea y presunto involucrado en la masacre de la familia Levarón ocurrido el 3 de noviembre del año pasado. Aún así, la parte que coincide con el escenario que les estoy planteando es que según esa misma columna, fue el propio fiscal William Barr el que le propuso a Marcelo Ebrard retirar los cargos y regresar al general para que pudiera ser juzgado en México. ¿Por qué chingados Ebrard y Gertz Manero cometerían la inconmensurable estupidez de aceptar la propuesta cuando la responsabilidad política debería recaer en los que capturaron a Cienfuegos en primer lugar? Porque en el gobierno de la 4T, lo más importante es hacer feliz al ejército. Entonces, ¿cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargo, sea en Estados Unidos en este momento. O quiero decir, en el momento que la jueza lo acuerde así. El regreso del general Cienfuegos es un acto político para mantener buenas relaciones entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y la milicia de México. Dejen de verlo desde la perspectiva Trump o López Obrador. Esos hombres solo gobernarán por 4 y 6 años respectivamente, mientras que los altos mandos de aquí y de allá se mantienen en el cargo por décadas. Cuando Andrés Manuel termine su sexenio, el ejército seguirá ahí. Es más, cuando Andrés Manuel deje de existir, el ejército también seguirá ahí, construyendo su pinche Tren Maya. Es que yo no veo para cuándo terminen. Ya vamos 2 años y ni han empezado. ¿Qué van a hacer con eso? Forzar la situación para que la Fiscalía de México investigue al general Cienfuegos sin los documentos completos y todos los testimonios de testigos protegidos por la DEA es una puñalada por la espalda al gobierno de López Obrador. Pero es un golpe que Estados Unidos está dispuesto a dar para mantener felices a los que realmente ostentan el poder en México. Y es un golpe que López Obrador está dispuesto a recibir con una sonrisa en la jeta para mantener contentos a los que él cree ingenuamente que son sus subalternos. Nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Ahora, el abuelito favorito de los abuelitos tiene que salir a prometer que no habrá impunidad, sabiendo perfectamente que eso no está entre sus atribuciones. Este pedo ya es responsabilidad de la Fiscalía General de la República y por lo que es evidente, nunca ha tenido la intención de investigar las acciones del general Cienfuegos. ¿México qué argumentó? ¿Se trata del exsecretario de la Defensa Nacional? ¿Se le imputan delitos cometidos en México? ¿Por qué tiene que ser juzgado en territorio extranjero? Entonces, que se ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la República la información que hay, que es una investigación hecha por ustedes, no por México, para que la Fiscalía General de la República determine cuáles son las responsabilidades, sustancie los casos o los argumentos o los potenciales delitos o presuntos delitos. Este es un hecho sin precedentes porque por ningún mexicano acusado de narcotráfico se ha hecho lo que se hizo por Salvador Cienfuegos. No se hizo por El Chapo, no se hizo por García Luna, no se hizo por Beitia, no se hizo por Zuno, y ellos también cometieron sus delitos en México. Estados Unidos nunca permitió que nuestro país juzgara a alguien que ellos estaban investigando y que habían capturado, porque desconfiaban que terminaban quedando impunes. La única diferencia con esta ocasión es que cuentan con que sea así. Mientras el gobierno de México mantenga la retórica de que esto es un logro diplomático, para las personas va a seguir siendo interpretado como que el gobierno de la honestidad valiente rescató de la cárcel al militar preferido del corrupto de Enrique Peña Nieto. Habrá un auténtico Estado de Derecho. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. El general Salvador Cienfuegos ya duerme en su casa. Estados Unidos ya se deshizo de ese problema diplomático. La DEA ya consiguió el compromiso del gobierno mexicano de capturar a capos del narcotráfico. Y el ejército ya demostró que cuando lo necesita puede hacer valer su fuerza política. Aquí el único pendejo que saldrá perdiendo será Andrés Manuel. Y lo habrá hecho por un tipo que ni siquiera trabajó en su gobierno. Siempre dispuestos, siempre entregados, siempre leales.
Muchas gracias. Ahora, López Obrador formará parte de la desprestigiada lista de presidentes que metieron las manos para limpiarle la cola al ejército mexicano. Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Probablemente para estas alturas ya estés cansado, o tal vez te estás tocando viendo este perro culazo. Cualquiera que sea el caso, igual te lo voy a repetir. Andrés Manuel, todo. Hasta el día en el que regresa la mariposa monarca, lo analiza desde el aspecto político y sabe que tiene que actuar para quitarse el estigma de la evidente protección a los cercanos a Enrique Peña Nieto. Es por eso que acaba de arrancar la operación Luis Videgaray. El martes 24 de noviembre por la mañana, su abogado Sergio Ramírez anunció que la exsecretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto detallará a la FGR cómo Luis Videgaray instruyó los desvíos de la estafa maestra y su utilización para financiar campañas electorales y actos proselitistas del PRI. Hay varias lecciones que nos debe dejar este vergonzoso episodio de la política internacional. La guerra contra las drogas es tan estúpida como querer pelear contra la gravedad. Vencerla te va a costar un chingo de dinero y aunque lo logres, siempre seguirá ahí. 2. Estados Unidos no hace favores, se evita más problemas. Y 3. No importa si gobierna Morena, PRI, PAN, Cuauhtémoc Blanco o Pedro Kumamoto, este país no va a poder cambiar y crecer mientras siga secuestrado por los caprichos y abusos del ejército. Y no se equivoquen, el ejército no son aquellos que se andan agarrando a balazos con los delincuentes, tampoco son aquellos que andan rescatando personas en Tabasco, y mucho menos son esos que responden a los desastres naturales. Ellos solo son obreros de la milicia. El poder del ejército está concentrado en los altos mandos. Así ha sido, así es y así será hasta que nos decidamos como nación a realmente someter el poder militar al poder civil y no una caricatura donde creamos que un presidente va a controlar toda una institución armada. Yo no sé ustedes, pero más que una revisión del comandante supremo, lo que se puede ver es que lo tienen rodeado. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Tal vez algunos ya lo sepan y probablemente la mayoría no tengan ni puta idea, pero este canal entrará en una nueva dinámica. Primero, el podcast Maldita Sea con A Mí Me Dicen Muñe empezará a traer invitados. No siempre, no todos los episodios, pero tengo la intención de hablar con personas y que me cuenten su perspectiva de las cosas. No me interesan los chismes o las historias o la vida personal de ya sea de famosos o de políticos o de quien sea. Yo lo que quiero conocer son las perspectivas que tienen de la vida y si de ahí parten historias, bienvenidas estarán. Obviamente no dejaré de hacer estos episodios en solitario porque creo que esa es la forma en la que empezó el contenido, esa es la forma en que me gusta, lo disfruto mucho, pero también quiero ofrecer esta nueva dinámica con invitados. Eso por una parte. La otra parte es que el canal entrará en este programa de membresías. ¿Qué quiere decir? Que este bonito proyecto que usted ama y atesora en su corazón tendrá la opción de que ustedes aporten una cantidad mensualmente a cambio de beneficios exclusivos. Y usted pensará, Muñe, tú lo que quieres es volverte millonario con nuestro dinero. Y tiene razón, pero por el momento la única intención de las membresías es poder tener a más personas dentro de este proyecto que me ayuden a producir y hacer esto más eficiente. Tal vez usted no lo sepa, tal vez usted no lo note, pero esta producción depende 100% de mí. Yo escribo, yo grabo, yo edito, yo diseño la miniatura y después subo el video. Yo me encargo de esta producción de principio a fin. Si pudiera tener más personas que me ayuden, yo podría dedicarme a escribir mientras alguien está editando. Yo podría estar descargando videos que voy a utilizar para un análisis político mientras alguien está montando el set. Muchas cosas que me podrían ayudar para hacer esto más eficiente y poder ofrecer videos más constantemente. Obviamente, la intención es poder hacer esta producción un poco más eficiente
y así poder ofrecer más análisis políticos al mes, pero también ofrecer estos contenidos exclusivos que solo los que sean miembros van a poder disfrutar. A partir de diciembre podrás dar clic a un botón que aparecerá aquí abajo que dice unirse. Ahí verás cuáles son los diferentes niveles de membresía y cuáles son los beneficios en cada uno de ellos. Si decides apoyarme, te estaré muy agradecido y créeme, te sabré recompensar. No así, cochino. Ahora sí, espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. No olviden hacerse miembros del canal. Nos vemos.